continuar, hermanos, con el pasaje que estábamos viendo de Efesios, que leyó nuestro hermano. Déjenme tantito nomás para... Muy bien. Entonces, quedamos en esto, estábamos viendo. Si recordarán, la vez pasada vimos lo de los pastores, pero te voy a dar una ilustración rapidito. Imagínate que vas a una presentación de la Orquesta Filarmónica. Aquí los músicos me van a entender más. Más famosa del mundo, ¿no? Imagínatelo. Y en el escenario hay 100 músicos de los mejores del mundo. Con violines, ¿cómo se llaman estos? Stradivarius, ¿lo dije bien? Flautas de oro, trompetas de lo mejor. Y el público estaba expectante. Entonces el director de la orquesta, que nunca entendió para qué sirve yo, ahí después me explican los músicos, mueve la mano, no sé cómo le hacen caso a los demás, pero bueno, levanta la batuta, está correcto, la batuta, ¿no? Y en lugar de dirigir los músicos, agarra su violín, baja, se sienta y empieza a tocar el director su violín, muy bonito, y todo el público se queda, ¿qué pasó? Si venimos a oír la Orquesta Filarmónica, no a este amigo. Bueno, es lo mismo la iglesia, es lo mismo, ¿sí? Venimos a ver el público, es la gente del mundo, no ustedes. Entonces todos debemos estar aquí tocando. ¿Se entendió? De eso se trata esto. Casualmente, fíjate lo que habló Brian en la mañana, yo ni sabía que iba a tocar ese tema. ¿Se entendió la relación que hice con la ilustración? ¿O no? O sea que tenemos que ser músicos, todos me van a decir, ¿no? Bueno, esto, el punto 1 ya lo vimos. Hoy vamos a ver el punto 2, ¿verdad? Entonces, el tema general es cómo funciona la iglesia, ¿sí? Y hay un problema ahí porque la gente inventa que la iglesia debe ser así, asado, acá. O la iglesia que debe modernizarse, debe actualizarse. No. El ser humano jamás va a dictar cómo debe ser la iglesia. La iglesia es como dice Dios, porque es el proyecto de Dios. ¿Y cómo quiere Él eso? Bueno, esto es lo primero que vimos la vez pasada y lo leyó ahorita nuestro hermano Saúl. ¿Sí se entiende qué significa la expresión el que descendió? Ya lo explicamos, ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué significa descendió? ¿De quién está hablando para empezar? De Jesucristo, ¿no? Descendió simple y sencillamente es la doctrina de encarnación. Fundamental. Fíjate esa frasecita. Es la doctrina de la encarnación. Importantísima. Y él mismo que también subió. ¿Qué significa eso? La doctrina de la ascensión. ¿Verdad? Y dice, y subió por encima de todos los cielos en plural. ¿Cuántos cielos hay? 3. ¿Dónde está la atmósfera? Para abajo, es el primer cielo, donde vivimos nosotros, la esfera que nos protege, ¿verdad? Y después está el universo, segundo cielo, y el tercer cielo le llaman así, que es la dimensión de lo espiritual, donde nosotros ya no cabemos ahí. Están los ángeles, Dios, y la morada de Dios le llaman, ¿no? ¿Y qué significa eso? Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La doctrina de la glorificación, o exaltación, como tú lo quieras ver, por encima de todos los cielos. Y lo llena todo con su esplendor, Cristo. Bueno, esto lo explicamos ya, no me voy a detener. Y vimos esto también sobre los dones. Pero a cada uno de nosotros, se refiere nada más creyentes, exclusivamente creyentes, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa eso? Lo explicamos el otro día. Que Cristo decidió darle el don, vamos a suponer, de la enseñanza a Juanito, pero le dio así. ¿Sí? Él decidió. Y al hermano Alex le dio también el don de la enseñanza, pero él le dio así. Se acabó. Él da de acuerdo a como él quiere, capacidades y dones como él quiere. ¿Verdad? Entonces no porque los dos vayan a tener el don de la enseñanza tienen el mismo. No. A uno le decidió darle más y a otro menos. ¿Por qué? Porque así es él. Es soberano, a eso se refiere. Y esa gracia, la primera palabra gracia, es la capacidad. Aparte los capacita para que puedan usar el don. Nosotros lo unificamos, es el problema, con nuestro pecado. Lo que habíamos en la mañana que preguntó el pastor Ben. Pero ¿por qué motivos algunos no sirven?
Fíjate, qué tremendo. ¿Cómo es posible que un cristiano que fue salvado para servir, hay unos que no sirven? Eso es robarle a Dios porque te dio un don. ¿Y por qué no estás sirviendo? Y ya vimos ahí los argumentos que dio el pastor Brian, ¿verdad? Bueno, dice, y llevó cautiva la cautividad. ¿Qué nos tenía cautivos a nosotros? El pecado, Satanás, y ese me olvidó el otro. ¿Sí? Todo eso nos liberó Dios. Llevó cautiva la cautividad y dio dones. Y se acuerdan que eso se refería, era una ilustración de aquellos tiempos cuando un comandante victorioso venía de la guerra y traía todo su ejército y él triunfante del botín que había conseguido de la conquista, repartía al pueblo y a los soldados dones. Bueno, aquí Cristo victorioso es el comandante y reparte dones a la iglesia, dones espirituales, y dentro de esos dones dotó a la iglesia de personas con un oficio especial, que ahí es donde surge la confusión de algunos. Entonces, ¿cuáles son esas personas dotadas que da Dios a la iglesia como un regalo para equiparlas? Apóstoles, profetas y evangelistas. Te diga que los tres están negro y lo al otro, pastores y maestros. No está hablando de 5, está hablando de 4 personas. Ahí está la confusión. Pastores y maestros es la misma persona. ¿Estamos? Son oficios que Cristo dotó a la iglesia para equiparla. Ahora, veíamos, y aquí también es donde la confusión con las iglesias, que se dividía en 2 partes el ministerio. Un ministerio de fundación, que es cuando los apóstoles de primer orden, máxima autoridad, junto con los profetas y evangelistas, levantaron iglesias por doquier. El ministerio de fundación. Y el ministerio de continuación lo tienen los pastores maestros. ¿Y por qué se llaman pastores maestros? Porque su principal función es enseñar. Estamos. Eso es lo que estuvimos viendo. Explicamos qué eran los apóstoles, cuáles son los requisitos de apóstoles. Si tú vas a una iglesia donde hay un supuesto sujeto que se hace llamar apóstol, salte de ahí. Es una secta. Profetas, también, si hay profetas ahí, salte de esa iglesia, es una secta. Porque ya en el momento en que se acabó el canon, la revelación, ya no hay apóstoles y profetas, porque ellos recibían revelación directa. Y los evangelistas eran los que se usaban más que nada en el sentido, los profetas eran como más locales dentro de la plantación de iglesias, y los evangelistas eran los que iban sembrando el evangelio. El día de hoy no hay evangelistas, no te confundas, no hay evangelistas, solamente hay pastores, diáconos y ovejas con dones, que es diferente. Eso es lo que estuvimos viendo, y hablamos de cuáles eran los requisitos, qué era el pastor maestro, ¿sí? Cómo eran los gobiernos de las iglesias. ¿Se acuerdan que tristemente el día de hoy estamos rodeados de iglesias erróneas porque tienen un pastor? Y vimos que en la Biblia jamás hay mención de una iglesia con pastor. Todas las iglesias hablaban en singular, la iglesia de Tesalónica y sus pastores. ¿Por qué dice así? La iglesia de Filipo y sus pastores. El día de hoy terriblemente está contaminado y todos tenemos iglesias alrededor con un pastor. ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde sacaron eso si no viene en la Biblia? Y hay gente que está apoyando, congregándose en esas iglesias. ¿Por qué estás ahí apoyando el error? ¿Qué no se supone que glorificamos a Dios? ¿Y por qué apoyas el error? ¿Por qué apoyas el error? Es que es muy lindo, me dice una hermana una vez. Sálgase de ahí, le digo, es que es muy lindo el pastor. Pues sí. Entonces, pero es más lindo Cristo, ¿a quién le tiene que rendir cuentas? ¿Sí me explico? Vimos, entonces, al gobierno que nos referíamos, que el gobierno es en base a un grupo de pastores, no es la congregación, aquí no es una democracia. ¿Sí? No es una democracia. Que eso le llaman congregacionales, que es un grave error, la iglesia manda. No es como en el mundo. Y vimos el sostén del pastor, que la iglesia está obligada a sostener a sus pastores. Fíjate. Aquí tienen la bendición tienen 3 pagando la mitad de 1. ¿Sí me entienden? Porque Pastor Tony no recibe ningún apoyo, malamente, de la iglesia. ¿Sí? Pastor Brian no recibe ningún apoyo de aquí, porque lo recibe de Kansas. Y a mí me dan una parte de una ofrenda.
O sea, tienen 3 por la mitad de uno. Son muy bendecidos, en serio. Es en serio, ¿verdad? Ahora, y hablamos de cómo debe tratar la iglesia sus pastores, ¿no? Que veamos, reconozcan los que trabajan en ustedes y los dirigen en el Señor y los amonestas, que los tengas en mucha estima y amor. Así lo tenemos, en mucha estima y amor, lo dice Pablo, no yo. Preguntar a los pastores si así se sienten muy estimados y con mucho amor, pregúntales. Bueno, ese es el proyecto de Dios para su iglesia. Entonces, ¿cómo quiere Dios que funcione la iglesia el día de hoy? ¿Será que aquí necesitamos un pastor de alabanzas? ¿Necesitamos un pastor de jóvenes? Por eso están apagados los jóvenes. ¿Necesitamos un pastor de jóvenes? Necesitamos escuelita de verano. Necesitamos hacer escuelita de verano, por eso los niños están así. Necesitamos tener una vez al año conferencias, así como portavoces. Necesitamos hacer conferencias, campañas evangelísticas. No sé qué le pasa a esta iglesia. En la cena, ya en vez de estudio de matrimonios, tener un devocional, pero hacer una cena, como esta vez última que tuvimos, con dinámicas. Eso ayuda mucho a crecer la iglesia. ¿Sabes que en los cultos hay que festejar el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día del Niño? No sé qué le pasa a los pastores aquí. Necesitamos poner más alabanzas y reducir el tiempo de enseñanza. El culto debe ser más movido, no tan monótono. Tal vez poner videos motivacionales junto con enseñanza, ¿sí? Hacer dinámicas. ¿Sabes? Que aquí participen también las mujeres, y los jóvenes y los niños. ¿Por qué no más los pastores? ¿Sí? Necesitamos mover eso. Necesitamos hacer retiro femenil. También hay que hacer retiro de varones. El tono de los sermones hay que bajarle 2 rayitas, menos exhortación y no hablar tanto del pecado, para que los invitados no se asusten y vuelvan. Bueno, si tú crees todo eso, cuidado con esa mentalidad, ese cuidado con caer en esa treta, cuidado con ese pragmatismo. Nada de lo que dije es necesario. No dije que sea malo, no es necesario. No está dentro del proyecto de Dios. Ahora, ¿cómo quiere entonces Dios? Esas son las 3 funciones que quiere Dios para el proyecto. Fíjate, así de facilito. ¿De dónde sale eso? Ahí están. Los 3 puntos rojos son los 3 puntos. Eso es lo que quiere Dios. Los pastores maestros tienen que el fin como que perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Ese es el proyecto de la iglesia. Está bien facilito. ¿Te fijas? Entonces, una cosa es que yo soy pastor, ese es mi oficio, pero ¿cuál es mi propósito? Este es mi propósito, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que hacer? Pastorear a las ovejas. ¿Qué tiene que hacer Tony Bryan? Tiene que pastorear a las ovejas. Y para pastorear, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estudiar mucho, constantemente, no nomás una vez, ya que el seminario. Tiene su vida, tiene que estar dedicada al estudio. Siempre tenemos que estar estudiando a los pastores. Un pastor que no estudia, cuidado. A lo mejor hay que centrarlo a esa persona. Capacitarse, prepararse cada semana para ofrecer el alimento. Si tu pastor no tiene tiempo porque ande muy involucrado en muchos programas, cuidado, quiere decir que está mal organizada la iglesia. Él tiene que tener tiempo para preparar los sermones y ofrecer alimento sólido, no lechuguita. ¿Sí? El pastor aparte debe ser la persona que más ora en la iglesia. La persona que más ora por ti, ¿sabes quién es? No es ni tu pareja, es tu pastor, se supone. Se supone, porque son lo más importante. Ustedes son nuestra función. O sea, nuestro trabajo son ustedes. Y si nosotros no estamos orando por ustedes, hay un problema con los pastores, ¿verdad? Dice Hechos 6, ¿se acuerdas de Hechos 6 cuando levantaron a aquellos 7 que eran los antecesores de los diáconos? ¿Te acuerdas lo que dijeron los apóstoles? Que tenían un problemón con las viudas, las helénicas con las judías, ¿no? Que había un problema de sustento. Entonces dice Pedro, no es justo, o sea, los pastores, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. O sea, mi ministerio no es tanto servir mesas, es el estudio de la palabra, dice. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la función de los pastores. Esa es la función. Eso es lo esencial. Entonces, Dios donó y dotó a la iglesia de pastores maestros.
Pero tienen que ser pastores calificados, como lo vimos en el sermón pasado. Si no, no. Ahora, ¿quién es el que edifica la iglesia? ¿Los pastores? No, Cristo. ¿Te acuerdas en Mateo 16, 18? La primera vez que se menciona la palabra iglesia, ¿no? Todavía no empezaba la plantación. Fue Cristo. Yo edificaré mi iglesia, dice. ¿Verdad? Hace muchos años, hace como unos 18 años, que estaba yo muy involucrado y quería saber cómo plantar iglesias y cómo evangelizar. Y como en mi iglesia no me enseñaron, dije yo, ¿cómo? Mis pastores no me enseñaron. Y bueno, y me agarré libros, varios libros de igle crecimiento. Es un concepto. Igle crecimiento. Leí varios libros. No aprendí absolutamente nada. Porque esos libros están escritos por arminianos y pentecostales. Fue basura leer esos libros. Es mentira todo lo que enseñan ahí sobre esto. Están mal. No sirvieron de nada. ¿Sí? Hace muchos años, hace también como 18 años, fue una convención a Obregón, bautista. Yo vengo de la iglesia bautista, para que no crean que le estoy echando una porque sí. Entonces fui a vender libros. Y yo estaba ahí y bajan los pastores, todos con traje y corbata, son muy importantes, y traían agendas así de gruesas con zipper, bien elegantes de piel. Y llegaban y se paraban a un lado de mí y hablaban con el otro pastor y le decían: este año 2026, mi iglesia vamos a crecer un 2.5%. Yo me quedaba así, y el otro, no, yo voy, el año pasado nosotros crecimos 8.7%. Y yo, wow, como empresarios, como un pastor sabe cuánto va a crecer su iglesia, si el que la hace crecer es Cristo. Y yo, wow, no, les besé la mano a estos amigos, y yo, qué bárbaro, fíjate lo que creen esos pastores, es mentira. Nosotros desde que empezamos somos menos. Esta iglesia se ha reducido. Llevamos, ¿qué? Casi 3 años, 2 años y medio. ¿Cómo puede saber un pastor cuánto va a crecer su iglesia? ¿Cuántos convertidos va a tener? No puede ser posible eso. Pero bueno, es para que veas cómo está la mentalidad alrededor, tristemente, ¿no? Y no sé si los platiqué ya también, un pastor de Navajoa, muy lindo, la verdad, muy lindo, pero bien torcido. Entonces me dice, cuando me lo presentaron, me agarró y casi me levanta, así, tipo Isaac, un abrazote me dio, ¿no? Bien efusivo el pastor y me dice, así lo tienes que hacer. Cuando una familia nueva llegue a tu iglesia y la presentes, pásala al frente y abrázalos muy fuertes, que sientan mucho. Esas personas no se van a ir nunca de tu iglesia. No, dije, no le encontré en la Biblia eso. ¿Te fijas la mentalidad? ¿Cómo creen que se estipula, se edifica una iglesia? O sea, depende de él. Depende de él. Terrible caso. Muy lindo pastor, pero torcido. Terrible ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces dice Pablo, ¿cómo le tengo que hacer? Pues ahí está. Así de fácil. Cristo puso a los pastores con el propósito de que nosotros seamos los que perfeccionemos a los santos, para que trabajemos con las ovejas para crecer. Esa palabrita perfeccionar es como cuando te dislocas un brazo y te lo acomodan. La idea no es que te lo acomoden, te lo acomodan para que sirva. Es como cuando la red de los pescadores se les rompe y la vuelven a, ¿cómo se llama? Tejer o coser, no sé cómo llaman. ¿Para qué? ¿Remendar o qué es? ¿Para qué? Para que sirva. Entonces, esa es la palabra de nosotros para perfeccionar. Si está alguien caminando mal, la idea es ayudarlo a madurar, a crecer, para que camine y sirva. Ese es nuestro trabajo, fíjate. ¿Sí? Esa es la idea, ayudar, madurar, a crecer espiritualmente. Por eso tenemos que ser un liderazgo bíblico confiable, para que se supone que nosotros modelamos la vida cristiana. Ahorita lo mencionaba en la escuela dominical, creo, para que ustedes tengan una imagen de cómo se es un cristiano bíblico, ejemplar. Vaya, yo sé que puede sonar jactancioso, pero es la verdad. Se supone que nosotros somos, ya sé que la idea es seguir a Cristo, pero visiblemente ¿a quién? A nosotros, se supone. Por eso el testimonio es tan importante, el de un buen pastor, ¿verdad? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo le habla a su esposa? ¿Cómo educa a sus hijos? ¿Cómo es él en el trabajo? ¿Cómo él es fuera? ¿Cómo él es en su casa? Eso. Entonces tiene que ser alguien ejemplar. Que dijimos la otra vez, irreprensible. Si no, se sienta. Porque entonces va, como los demás lo van a seguir, los va a desviar. Que ya sucedió.
¿Sí? Entonces, imagínate cómo nosotros les vamos a demandar a ustedes, les vamos a exhortar que cambien ciertos aspectos si nosotros no hemos cambiado. No es posible. No es posible eso. Por eso tenemos que ser ejemplares, ¿verdad? No perfectos, cuidado con ellos, ¿verdad? Fíjate, obviamente para pastorear todo eso está en función que la palabra, el alimento. Hace muchos años, cuando estábamos Brian y yo levantando aquella iglesia, había un matrimonio que venía a otra iglesia pentecostal y se quejó de nosotros, de Brian y de mí, porque ustedes el miércoles enseñanza, varones enseñanza, la femenil enseñanza, el domingo escuela dominical y luego el sermón, pura enseñanza. Hermano, están mal, me dice. ¿Qué acaso no he leído Corintios? Dice, porque la letra mata. Tanta letra mata, hermano. Fíjate, es lo que perfecciona a los santos. Fíjate, la malinterpreta, la letra mata. Terminó yéndose la hermana y a su esposo. Terminaron yéndose. Miren, todo la escritura, Génesis hasta Apocalipsis, todos los versículos son inspirados por Dios. ¿Y qué hace todo Dios? Es perfecto. Entonces, la Biblia es perfecta, ¿sí? Y dice útil, o sea, necesaria, funciona, ¿verdad? ¿Para qué? Y te menciona las 4 cosas, 4 aspectos que son los necesarios para perfeccionar a los santos. ¿Cómo se perfecciona una persona? Usando esos 4 pasos. El problema está que nomás se queda en el primero. Casi todo el mundo se queda en el primero y a veces tocan o rasgan el segundo. Hay cierto redarguir, pero no suficiente para llevar los pasos tercero y cuarto. Por eso la gente no cambia. Si tú te preguntas, hermano, ¿por qué no he cambiado? Chéquese los pasos, hermano. No los está haciendo. Y ve lo que dice al final. Con el fin de que el hombre sea perfecto, otra vez la misma palabra. Para que madure. ¿Para qué? Para que sirva. ¿Te fijas? Todo está ligado. Ese es el trabajo de nosotros. ¿Qué dijo Jesús en su oración, Juan 17? Santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. El día de ayer le dije a Tony, estaba muy molesto porque uno de sus hermanos de ustedes, porque el mío no es, de una iglesia muy famosa de aquí, posteó algo en internet, hay una discusión sobre psicólogos, psiquiatría y consejería bíblica. Y todos estaban poniendo una sarta de tonterías. Y este amigo es muy conocido. De hecho, tengo un comentario pendiente para que no lo metan en portavoz. Ya no es posible tener gente ahí de ese tipo. Entonces dije yo, y la única persona que contestó algo correcto fue la esposa de su pastor. Fíjate, ella le dice, hey, hermano, pregúntele a su pastor. Y él lo omitió. Le dijo, no, hay que tener sentido común, como diciendo, no vale la pena preguntarle a mi pastor. Por eso él no ha perfeccionado, por eso esa persona no ha madurado, porque él no entiende esto, él no entiende este concepto. Y va a todas las conferencias de portavoces. Es tremendo, ¿no? Entonces, dice Pablo, pastores, hagan esto, predica siempre, siempre enseña la palabra de Dios, es lo que me está diciendo Pablo ahí. ¿Sí? A tiempo y afuera de tiempo. O sea, no, es que no es prudente, predica, enseña. ¿Sí? ¿Qué dice? Redarguye, reprende y exhorta. Lo que menos nos gusta. Es que los sermones de usted, hermano, son muy exhortativos, porque es lo que ocupas. Cuando ya seas perfecto, le bajo 2 rayitas. Pero el problema es que el resultado de esto no depende de nosotros, pastores. El objetivo es ayudarles a que maduren, pero el que da el crecimiento es Cristo. Y en la medida que ustedes se dejen ayudar, ahí es donde entra el problema. Ahorita lo voy a explicar. Ahora, ¿sí sabes qué usa Dios? Usa a los pastores para perfeccionar a ustedes, pero usa 2 aspectos bien importantes: pruebas y sufrimiento. Pruebas y sufrimiento. Eso es lo que usa Dios para ayudarlos a perfeccionar. Pero ¿cómo está la cosa ahí? ¿Dónde entramos nosotros? Bueno, a lo mejor Dios les manda una prueba al matrimonio Quintero, ¿verdad? Pero si ellos son llaneros solitarios, ellos nunca le comparten a los pastores la prueba que están pasando, ¿cómo los vamos a apoyar? Con ejemplo, con consejo y con amor. Ni enterados nos dimos. Pues así no funciona la iglesia.
La iglesia es así. Están pasando por un problema, ellos vienen, ¿sí? Y nos dicen, ¿saben qué, hermanos? Estamos pasando por esa situación. Entonces, les mostramos amor, les damos un ejemplo y les damos consejo. Pero no lo hacen. No lo hacen la mayoría, ¿sí? Dios mandará pruebas y sufrimientos para apoyarnos en nuestro crecimiento y purificar. Entonces, el problema es que hay algunas ovejas que no permiten que los pastores participen en sus situaciones, ¿verdad? Y otras sí, fíjate, hay unas que luego vienen y me cuentan todos los detalles, pero le damos consejo y no lo aplican. Diokis. Ese es el gran problema en las iglesias. Dice, no, el pastor, no, es que no, te doy el consejo y no lo aplicas. Pues claro que no funciona, ¿verdad? Como dijo Santiago, teman sumo gozo, o sea, mucho gozo cuando te halléis en diversas pruebas, ¿no? Después de que hayas padecido un poco de tiempo, dice primero de Pedro, él mismo los perfecciona. Ahí está. Fíjate, gracias a la prueba los va a perfeccionar, los va a afirmar, los va a fortalecer, ¿verdad? Y va a usar a los pastores para eso. Pero si no están enterados los pastores, ¿cómo? ¿Verdad? Si las ovejas cierran las puertas de sus casas, de sus vidas, de sus corazones, no podremos ayudarles a perfeccionar, a madurar y a crecer. Ustedes necesitan ser humildes y confiar en sus pastores. Ustedes necesitan intimar con ellos. Y en la medida que ustedes intimen más con nosotros los conocemos más y es más fácil diagnosticar la situación que están pasando para dar el consejo correcto. Pero si no sabemos, nuestro consejo puede ser más general o erróneo, fíjate, porque no conocemos bien su vida y realmente lo que está pasando en su corazón. ¿Estamos? Recuerden que Cristo nos dotó a la iglesia, o nos donó a la iglesia para ustedes. Pero déjenos entrar en sus vidas, ¿verdad? Acuérdense que el enfoque de nosotros son ustedes. Todo el enfoque, todo nuestro trabajo. Pero Satanás hace su gran trabajo. Los satura de trabajo y usa el pecado de ustedes para que no pase eso. Algunos los enfrían para que caigan en la apatía, que ya ha sucedido. Especialmente los jóvenes, se está observando que hay una apatía con el liderazgo. Creo que no hay ningún pastor que tenga una buena relación con los jóvenes aquí. Bueno, poquitos, tal vez aquí hay dos que sí, pero el resto no. No hay relación los pastores con los jóvenes porque los jóvenes ponen una barrera que no podemos entrar. No pueden ni tener una conversación con ellos. Les preguntas y te contestan lo mínimo posible. No se puede tener así una relación. O sea, es como, no me interesa, no me hables. Ese es el mensaje que nos envían los jóvenes. Es tan triste. Y lo que queremos es ayudarles a crecer. Fíjate. Otros vienen un poco dañados de otras iglesias y ya traen, obviamente, el problema es que muchos pastores han hecho un mal trabajo y generan cierta desconfianza con el liderazgo. No, o sea, ya me batió el pastor aquel y le confesé, me abrí, le dije estoy, llego aquí, no le voy a decir. Entonces, hay gente que viene dañada y ahora tiene una actitud de mucha desconfianza. Y lo entiendo al principio, pero si ya tienes más de 1 año aquí, 2 años, 3 años, ya sabes cómo somos. Y el que hayamos quitado uno era para que te diera más confianza de que realmente nosotros queremos hacer las cosas como Dios manda, no como nuestro corazón nos dicta, ¿verdad? Dice Hechos 20:28, cuando Pablo se va a despedir de los pastores de Éfeso, que ahí estuvo como 3 años, le dice, miren por ustedes y por todo el rebaño. O sea, la responsabilidad de Tony, Brian y mía es, miren por el rebaño, que los ha puesto como obispos. Obispos es que los supervisamos, su caminar, esa es la idea. Pero si yo no sé nada de tu vida, ¿cómo te voy a supervisar? Dice, para apacentar, pastorear la iglesia. Ese es el trabajo. Pero ¿cómo voy a pastorear? ¿Cómo los voy a supervisar si nomás te voy el domingo y a veces hasta me esquivas? Te vas para esquivarme, que te saque plática de algo, ¿no? Es difícil. Dice Hebreos 13:7, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Porque vamos a dar cuenta. A mí me habla cuando esté con Jesús.
¿Qué hiciste con el alma de Saúl? ¿Lo visitaste? ¿Le preguntaste cómo estaba? ¿Checaste su corazón? ¿Lo apoyaste en sus pecados? ¿Qué voy a decir? Bueno, entonces, lo principal es el alimento espiritual, la palabra, ¿verdad? Y lo segundo es el compañerismo que tanto énfasis hacemos. Todas las reuniones, todos los programas, todas las actividades que hay en la iglesia es que ustedes reciban alimento y que tengan compañerismo. Eso es básicamente. Así crece una iglesia. ¿Sí? En la medida que se fortalezcan las relaciones, si Juanito se lleva muy bien con todos ustedes, al grado de que ha intimado, se conocen íntimamente, el día que Juanito sufra una decepción aquí, la va a pensar muchísimo para irse. Pero como él realmente no se lleva con nadie, el día que él sufra una decepción, así se va a ir. Nada lo va a detener. Por eso el compañerismo es tan importante. Va a ser muy difícil que por una simpleza mía me vaya. Que ocurre mucho, tristemente, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace Dios es poner pastores a ayudarlos a madurar. ¿Cómo? Dándoles la palabra sólida y estimulándolos al compañero. Por ejemplo, ahorita la comida fraternal, lo que menos importa es la comida. Es un pretexto. La idea es sentarnos para convivir y platicar. Esos que se sientan, si vamos a poner Alice y yo, y nos vamos a sentar con el Tony Llave, óyeme, nos vemos en la semana varias veces. ¿Cómo me voy a sentar con Tony Llave? Eso no es compañerismo. Me voy a sentar con los que menos veo, o es más, que a lo mejor no les caigo o no me caen. Juanito, me voy a sentar contigo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, siéntate con los que casi no convives para que convivas y vaya creciendo poco a poco, cada mes, una relación. Pero no me voy a quedar ahora porque es la final. Oye. Entonces, mande. Entonces, punto 2 o punto B, como le quieras. ¿Qué más tengo que hacer los pastores? ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Cómo quiere que funcione la iglesia? Así. Entrenarlos al servicio de Dios. ¿De dónde sale? Ahí está, para la obra del ministerio. Los pastores tienen que hacer eso. Ese es el trabajo. Entrenarlos para que sirvan. Que es lo que enseñó Brian ahorita en la mañana. Es eso básicamente. Mira, existe también otra cultura mexicana de los pastores. Para empezar, tienen un pastor y lo ven como la estrella de la iglesia. Él es el que agarra la guitarra y toca las alabanzas. Ustedes lo siguen. Él predica. Él enseña en la escuela dominical. Él los sábados tiene la escuelita de los niños. El viernes en la tarde es el que le da a los jóvenes. Cuando uno de ustedes cumpleaños lo invita y él llega y dice, todavía no falta el pastel porque voy a orar. Esa es la estrella de la iglesia. No es cierto, así no tiene que ser. Así no funciona la iglesia, hermanos. No existe el pastor estrella. No existe el pastor. Cuidado con eso. El trabajo de los pastores es identificar a las personas por sus dones y frutos. ¿Qué dones tiene mi hermano? Pues no tiene frutos, no lo pongo todavía, voy a trabajar con él. Él tiene don y fruto, ahí lo ponemos. Yo tengo que estar identificado. Tenemos un grupo, no sé cuántos varones son, como 6, 7 varones, que creemos los 3 pastores que tienen dones para enseñar. Entonces los estamos capacitando, los estamos perfeccionando para que aprendan a ser futuros maestros de ustedes, fíjate. Mas sin embargo no hablamos a todos ustedes. ¿Por qué? Porque unos no tienen el don, según nosotros, y otros no tienen fruto. No vamos a poner a alguien aquí sin fruto, aunque tenga el don, ¿se entiende? Ahora, el que lo estemos llamando curso, preparándolos, no quiere decir que todos van a servir como maestros. Posiblemente le vamos a decir, hermano, pues usted me cae muy bien, pero sirve en otro lado. Pues vamos a tener que hacer eso, ni modo, ¿no? ¿Verdad? Y el otro trabajo de los pastores es enseñarles a las ovejas a servir, pero tienen que ver que nosotros servimos, ¿verdad? Los ministerios se atienden por las ovejas, no es el pastor, ¿sí? Las ovejas deben evangelizar, las ovejas deben limpiar el local, las ovejas enseñan a las mujeres, a los niños, a los adultos y a los varones. ¿Han visto la femenil? Creo que son 2 mujeres las que enseñan ahorita, ¿no? Y hay otras que son las que organizan. O sea, las que enseñan son unas y las que organizan son otras. Está bien, ¿verdad? Los niños.
¿Quiénes están dando? Los pastores, no, son otros adultos los que enseñan a los niños. En varones, ¿quiénes son los que enseñan? Los pastores, no, somos varios varones que enseñamos ahí. ¿Se fijan? ¿Quién dirige el culto? Los pastores, no, varios varones. ¿Verdad? Entonces los pastores tenemos que educar a la gente a que sirva. Aquí no hay pastor estrella. Acuérdate, fuimos rescatados para servir. Y si una oveja no sirve, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué fue salvado si no sirve? Tú sabes la respuesta. ¿Te acuerdas cuando Jesús, aquella anécdota de lavó los pies a los apóstoles, a los discípulos? ¿Sí? ¿Qué les dijo al final? Así como les lavé los pies, así también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y no es literal, es una metáfora. Yo no voy a lavar los pies a Juanito. Todo el mundo va a querer lavarme los pies a mí, pues la mitad de la chamba, imagínate. No se trata de eso. Es una metáfora. ¿De qué está hablando? Servirnos. Tenemos que servirnos. ¿Sí? Dice Romanos 12:10. Ámense los unos a otros, ¿cómo? Con amor fraternal. ¿Y cómo? Pues en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Que en la medida que yo amo a los hermanos, los voy a servir, porque voy a preferirlos. ¿Cómo los voy a honrar? Sirviéndolos. Pero no, es que ya acabó el culto, me voy. ¿Han visto que kilos de alabanza pues tienen un relajo aquí ellos, ¿no? Tienen un cochinero de cables, ¿no? No sé cuánto tiempo tardan en quitar todo eso, como 20 minutos, hermano. Más, media hora, más, 20 minutos, media hora. Cada domingo hacen eso, aparte de ponerlo. Ellos se vienen como una hora antes, creo, se vienen para instalar todo. ¿Quién nos ayuda al final? ¿Quién nos ayuda? Porque siempre... Y ellos quieren convivir, quieren socializar, quieren saludar a varios hermanos, ya no pueden. Y cuando ya terminan, ya se fueron algunos. ¿Por qué nadie los ayuda? ¿Tú sabes por qué? Porque me enviamos en la mañana. No me voy a salir de mi zona de confort. Que lo quiten ellos. Ellos quieren estar en la alabanza. ¿Por qué no nos ayudan si somos un chorro? Tú sabes la respuesta, ¿verdad? Dice Gálatas 6:10. Así tengamos oportunidad, ¿qué dice? Hagamos el bien a todos, pero especialmente ¿a quién? A los de mi iglesia. Porque a veces somos, ¿cómo se llama? Candil de la calle, oscuridad. ¿Cómo vas a ver? El chiste ya te me entiendes, ¿no? Brillamos más afuera que aquí. Aquí hay que servir. Aquí hay que servir. Fíjate, exhortación, padres, los que tienen hijos. Sus hijos deben ver cómo ustedes sirven en la iglesia en diferentes ministerios con gozo y actitud. Eduquen a sus hijos, pero con el ejemplo primero. Y luego instruyanlos. Tienen que ver ellos que ustedes sirven con gozo. Ustedes, padres, deben instruir a sus hijos desde pequeños a ser serviciales y respetuosos con los hermanos de la iglesia. ¿Entiendes? Tus hijos tienen que llegar y saludar a los hermanos con respeto. Una sonrisa mínima. Pero te tienen que ver a ti que tú haces lo mismo. Pero si yo soy de los que llevo y me siento. ¿Qué es eso? Eso es patético, hermano. No hagas eso. Socializa, saluda. ¿Sí? ¿Cómo un adulto puede exhortar a otro joven? ¿Sí? Ahorita llegaron mis nietas. Saluda al pastor Ryan. Saluda al hermano. Y ahí van ellos. Desde ahorita les estamos diciendo, sus papás y yo, ve y saluda a los hermanos, salúdalos y vele la cara. Somos hermanos. Hay gente que saludo, parece que tiene un casito de... Sí, una expresión de desagrado. Y yo digo, wow, tan mal le caigo a esta persona. Hola, ¿cómo estás? Y yo con sonrisa. Y una expresión de desagrado. No le dirán nada a sus padres. Terrible, terrible. Exhórtelos a salir de su zona de confort. Es pecaminosa. A romper su orgullo, apatía, soberbia, mala educación y desprecio. ¿Cómo puede ser? Imagínate que Tony llega a la casa y yo saludo así a Tony y a la ave. ¿Qué va a decir Tony? Ya no vengo. Somos familia, ¿cómo te voy a saludar así? Yo vengo a la iglesia a honrar a Dios y... ni siquiera hay uno que me voltea así. Oye,
ya sé que no soy monedita de oro, pero no me muestres tanto desprecio. Y no soy el único, porque he investigado, hermano, con fulanito de tanto como... No, a mí ni me pela. He tratado de sacarle plática y nada. Entonces no soy el único sangrón. No permitan esas actitudes, padres. Adultos, si tú la ves, exhorta a esas gentes que no hagan eso. Si hay otros hermanos que ven algo incorrecto, digno, o exhórtenlo, pero si hay algo digno de alabar, pues háganlo, ¿verdad? Bueno, hermano, mientras descubres tu don o dones, sirve en diferentes áreas para que veas dónde Dios te usa más y mejor. Date la oportunidad de experimentar la bendición de servir en diferentes áreas. Ahora, antes de que se me olvide, no estoy raspando muebles, pero estamos hablando para la obra del ministerio. Si tú quieres servir en una iglesia, te vas a ver limitado si tú no has dado el paso de obediencia de ser miembro. Mínimo puedes ser miembro para empezar a servir, porque eso viene en la escritura. Pero si yo ni siquiera tengo el nivel de compromiso para ser miembro, pues tenemos un problema más serio todavía. Esa persona me está mostrando a mí que ni siquiera me quiero comprometer con esta iglesia local. Pues entonces, ¿cómo vamos a hablar de eso cuando ni siquiera puedo dar ese paso de obediencia? ¿Verdad? Entonces, Dios dio pastores, maestros, para ayudar a los creyentes a perfeccionarse, a madurar, a crecer, y para que sirvan en la obra del Señor. ¿Qué más dentro del proyecto de Dios? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo quiere Dios que funcione? Bueno, los pastores son para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te acordarás de este pasaje que ya lo estudiamos hace meses? ¿Te acuerdas que lo estudiamos? Dice, edificados, ahí está. La iglesia la tenemos que construir todos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Digo apóstoles y profetas, no dijo al revés. Cuando es al revés se refiere al Antiguo Testamento y Nuevo. Apóstoles y profetas, porque ellos mostraron o se les reveló el Nuevo Testamento, ¿te acuerdas? Entonces, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, entonces la iglesia tiene que estar sustentada forzosamente por la Biblia. ¿Sí? Todo aquí, para que pueda ser una iglesia. Y para que sea bíblica, no nomás tiene que ser con hermenéutica, exégesis, doctrina sana, para que sea una iglesia sana, bíblica. ¿Se entendió eso? La diferencia. Entonces dice el 21, en quien todo el edificio es la iglesia, el cuerpo de Cristo, bien coordinado, todos agarrados de la mano, ¿no? Cada quien en su lugar, ¿sí? Va creciendo, porque están coordinados. Pero si yo soy de los que llego y me siento, y al terminar me voy, y a veces no me quedo a la escuela, a la comida fraternal, no vengo a varones, no vengo los miércoles, casi no vengo a la femenina, y ya estamos en un programa. Ahí no hay coordinación. La iglesia no va a crecer, hermanos. Nos van a seguir apoyando de casa no sé cuántos años. No va a crecer. Y mira lo que dice el 22, en quien ustedes también son juntamente edificados, para que Dios nos bendiga y crezcamos en todos los sentidos, no nomás numérico, sino en profundidad, es decir, en espiritualidad. Necesitamos estar coordinados. ¿Sí? Necesitamos estar coordinados. Entonces, los pastores, no el pastor, los pastores gobiernan, dirigen, pastorean, supervisan, enseñan, amonestan. Los diáconos sirven y apoyan, y las ovejas se dejan pastorear, siguen a sus pastores, sirven, se aman, se congregan, se mantienen en el rebaño, unidas en armonía. Y entonces la iglesia crece. ¿Te fijas? Si los tres tipos de personas hacemos lo que nos toca, la iglesia va a crecer. Si la iglesia no está creciendo es porque algo está fallando. O es el liderazgo o es el rebaño. Así de fácil. Te los tengo que decir clara y llanamente. Entonces, mira, acercándonos a Él. ¿Quién es Él? Cristo. Es piedra viva. Es el cimiento, Cristo, ¿no? Dice el 5, ustedes también, ¿quiénes son ustedes? Nosotros, la iglesia.
como piedras vivas, no inertes, que nomás vengo y me siento, o vengo esporádicamente, eso no va a ayudar en nada. Piedras vivas. ¿Has visto ¿sabes lo que es bueno, nomás el Manuel me va a entender, un muro de mampostería? Muro de mampostería donde se ven las rocas unas u otras, encima de otras. Es un muro de mampostería. Así debe ser la iglesia. Cada quien en su lugar, son piedras vivas. Pero si yo estoy para acá solo, no sirve de nada esa piedra. Tiene que ser unida, bien coordinadita, tapando el hueco que me corresponde, el lugar que me corresponde, ¿verdad? Como piedras vivas, sean edificados, como en la casa espiritual, ¿verdad? Piedras vivas, activas, no inertes. La idea es que todos aquí trabajamos simultáneamente. Todos trabajamos aquí en la iglesia para que crezca, ¿verdad? Pero si no, es que yo tengo una célula en mi casa los miércoles, por eso no vengo aquí a la oración. Tengo un grupito ahí, una célula mía. Oh, qué bien, bien. No, es que yo tengo un ministerio. Ah, qué bien. Pero no apoyo los ministerios de aquí. ¿Qué es este llanero solitario? Así no se edifica la iglesia. Así no se hacen las cosas. No existen los ministerios personales. ¿Sí? Mi ministerio es de la iglesia. La iglesia define los ministerios y yo sirvo en la iglesia en esos ministerios, ¿verdad? Ovejas sujetas a sus pastores apoyando los ministerios que ellos han propuesto. Pero si no me caen los pastores, o no estoy de acuerdo con ellos, si no me cae el de la alabanza, si no estoy de acuerdo con la doctrina, si no me cae el diácono, si no me cae el de los jóvenes, si no me gusta quedarme en las comidas fraternales, si no invito a hermanos a mi casa, si no practico el compañerismo, si no me intereso por los hermanos, si ni siquiera soy miembro, caramba, pues sí hay un problema muy serio y no vamos a crecer. Es la verdad, hay un problema muy serio de crecimiento personal aquí. Entonces déjanos ayudar, ¿verdad? Porque te falta mucho crecimiento. Y la otra mala noticia es que si tú eres de ese tipo de personas que mencioné, en realidad tú no amas a la iglesia. Y si tú no amas a la iglesia, amas muy poquito a Dios. Y ese es un serio problema, serio problema, ¿verdad? Tenemos que entender lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Me salvó. No sé si se comprenda eso, ¿no? Me salvó y me perdonó todo. Y a lo mejor tú, no sé cuándo te salvó, pero a mí yo duré 40 años en el lodazal del pecado. Y es terriblemente increíble que me haya perdonado todo lo que hice, que fue muchísimas cosas malas. ¿Me explico? Entonces ahora yo sirvo a Él por agradecimiento mínimo. No pongo excusas. No, es que no quiero servir porque me cae gordo el Ulises. Óyeme, 3 años tuvo al hipócrita de Judas Cristo y le lavó los pies y sirvió con él. Y ahí sabía que es hipócrita. Y en la última cena todavía le dice: hey, lo que tienes que hacer, hazlo ya. O sea, si él pudo hacer eso, nosotros lo vamos a hacer. Pero tenemos que amarnos. El amarnos es un reflejo del amor de Cristo. Si yo no amo a mis hermanos, es porque verticalmente yo tengo un problema con Dios. Así de fácil. Y Dios te puso aquí por una razón. Porque todos podemos haber estado en otra iglesia, pero si casualmente estamos aquí es por una razón. Dios quiere que yo edifique esta iglesia. Cada uno como piedra viva. Dios quiere usarte aquí, pero déjate usar. Déjate usar. Amén.